Un simple hilo. Piénsenlo por un segundo. Antes de las grandes pirámides, mucho antes de que existiera la escritura, ya existía esto. Literalmente, en la tensión de una sola hebra se esconde una de las historias más profundas y a la vez más olvidadas de toda nuestra civilización. Y es que todo empezó con el tacto. Verán, los bloques fundamentales del progreso humano no fueron gigantescos trozos de piedra o hierro fundido, para nada. Fueron simples cuerdas, y con ellas la invención y el progreso nacieron justo ahí, entre nuestros dedos. Pero claro, antes de pensar en la moda o en vernos bien, existía un problema mucho más urgente: el frío. Cubrir el cuerpo era una cuestión de supervivencia pura y dura. Imaginen tratar de existir en los entornos más implacables de la antigüedad. Un trozo de tela marcaba exactamente la frontera entre la vida y la muerte. Y de esa necesidad tan básica nació algo casi oculto. Porque seamos sinceros, las primeras bufandas no tenían absolutamente nada que ver con el estilo o la elegancia. Eran herramientas de trabajo. Los trabajadores y los legionarios romanos las usaban como un sudarium, un simple paño diseñado específicamente para absorber el sudor y soportar el castigo de las jornadas más brutales. Pero esa utilidad básica pronto dio un salto hacia la jerarquía. Viajemos al año 230 a.C. El emperador chino, Chen, decidió cambiar las reglas por completo. De repente, el hilo servía para identificar el rango militar, y el famosísimo ejército de terracota es la prueba inamovible de este, digamos, primer código de honor tejido en la historia. Y mientras eso sucedía en China, Roma adoptó lo que llamaban el focale. Imaginen un trozo de tela atado al cuello de los militares, no por moda, sino para evitar que el roce constante de las armaduras les destrozara la piel. Aquí es donde vemos un cambio increíble. La ropa deja de ser solo una coraza contra el clima, para convertirse oficialmente en un uniforme. Hoy en día, la arqueología tiene un concepto fascinante para explicar todo esto. Lo llaman la piel social. Por ejemplo, en tumbas milenarias como las de Hassanlu, descubrieron algo alucinante. Las antiguas élites usaban prendas y alfileres tan pero tan pesados que alteraban literalmente su forma de caminar. O sea, el estatus era una carga física real, una que exigía ser notada a cada paso. Y con el paso de los siglos, esa idea evolucionó hasta convertir a la tela en una herramienta de poder absoluto. Fíjense en esto, el emperador romano Nerón casi nunca se dejaba ver en público sin llevar un pañuelo de seda pura. El mensaje era clarísimo, no necesitaba palabras. Quien controla la seda, controla todo el imperio. Si damos un salto en el tiempo hasta el siglo XVIII, los textiles ya dictaban el orden mundial. La llegada del chal de Kashmira desde la India desató una locura total en Europa. Fue como la colisión perfecta, ¿saben? La máxima ingeniería textil uniéndose de golpe con el deseo estético más puro. Y esta locura se convirtió en una verdadera fiebre que consumió a la élite de la época. De hecho, la mismísima emperatriz Josefina de Francia llegó a acumular cientos de estos chales en su colección privada. Imagínense el impacto de eso. Su obsesión personal fue suficiente para impulsar toda la economía europea. El tejido se había vuelto la máxima moneda de cambio del estatus social. En el fondo, si lo pensamos bien, la ropa siempre ha sido una especie de negociación física constante. Como escribió alguna vez la gran poeta Wisława Szymborska, la batalla con mi vestido aún continúa. Qué frase tan poderosa, ¿verdad? Cada capa que nos ponemos es un diálogo, una declaración silenciosa ante el mundo sobre nuestra propia identidad. Pero bueno, detrás de todo ese poder e influencia social, sigue latiendo un oficio milenario mucho más humilde y cotidiano: el arte de tejer con 2 agujas. Esta práctica nació en las arenas del Medio Oriente, y al cruzar hacia Europa desencadenó algo que nadie esperaba, una especie de revolución silenciosa que transformó para siempre el interior de los hogares. Luego llegó la Revolución Industrial, y como era de esperarse, fracturó este arte. Básicamente lo dividió en 2 mundos completamente distintos. Por un lado, se volvió una tarea extenuante y obligatoria para las familias obreras que intentaban salir adelante, y por el otro, se transformó en un pasatiempo súper refinado en los elegantes salones de la época victoriana. 2 realidades totalmente opuestas, pero unidas por un mismo hilo. Ahora, las cosas tomaron un giro súper dramático cuando estallaron los conflictos mundiales. De pronto, tejer dejó de ser un pasatiempo o un simple quehacer del hogar. Se volvió un verdadero deber patriótico. Poblaciones civiles enteras agarraron las agujas para tejer calcetines y bufandas y abrigar a las tropas en las trincheras. Así, el hilo se convirtió en un escudo literal de resistencia.
Poco después, la Gran Depresión golpeó al mundo y nos impuso una realidad aún más dura. Este arte manual tuvo que regresar a sus orígenes más crudos. En esa época, tejer no era un pasatiempo divertido, para nada. Era una necesidad económica muy estricta para poder sobrevivir. Era la única manera de ganarle al frío cuando sencillamente no había dinero para comprar nada más. Pero miren cómo cambian las cosas. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos presenciando un fenómeno que me parece simplemente fascinante. Una vuelta masiva, sin precedentes, al trabajo manual. Este antiguo oficio, que nació de la pura necesidad táctil, está recuperando hoy en día sus raíces más humanas y profundamente personales. Y los números no mienten. Se ha registrado un salto de nada menos que el 150% en la cantidad de jóvenes que han vuelto a adoptar el tejido y el crochet. 150%. Y tiene todo el sentido del mundo. En una época donde estamos asfixiados por las pantallas y lo digital, sentimos una urgencia enorme por crear algo real, algo que nuestras manos puedan construir físicamente. Los tejedores de hoy están buscando exactamente eso, encontrar un momento de calma a través del tacto. Están experimentando con hilos novedosos, reciclando materiales y reinventando toda la tradición. Es súper interesante ver cómo esta artesanía física ancestral ha logrado conectar de forma tan natural con los movimientos de sostenibilidad contemporánea. Es crear de forma manual, pero con conciencia. Y de esta manera la historia completa cierra su ciclo. Un simple trozo de hilo, guiado con mucha paciencia por manos humanas, se transforma y se eleva a algo casi sagrado. Ya no es solo un objeto, se convierte en un pedazo de historia personal que nos podemos poner encima, una identidad tangible que nos envuelve. Así que, piénsenlo. Cada hilo exactamente en su lugar, cada nudo, cada pliegue de tela cayendo sobre nuestros hombros. Todos son ecos de una tradición antiquísima que continúa viva, esa necesidad tan humana de llevar nuestra identidad interior hacia afuera, a la vista de todos. Así que los dejo con esta pequeña reflexión. Mañana, cuando abran su armario para elegir qué poner si salir a enfrentar el mundo, ¿qué fragmento de esta larguísima historia van a elegir llevar puesto?